Buenas tardes, yo vengo a comentarles ahora lo que es el método de ordenación por inserción. Pero para esto vamos a recorrer un poquito los temas para poder dar a entender qué en sí es un algoritmo de ordenamiento. Un algoritmo de ordenamiento simplemente y de la manera más sencilla es simplemente un algoritmo que agarra elementos de una lista y los acomoda en cierto orden, tan sencillo como es eso. Sabiendo esto, nos damos cuenta que existen varios tipos de ordenamiento de algoritmos, llámese el método de la burbuja, el método shell, el método de inserción por ordenación, el método quick 1, heapstrip, entre muchísimos otros. Pero por ahora vamos a ver solamente lo que es el algoritmo de ordenamiento por inserción, el cual se puede apreciar en la tabla. Bueno, la tabla que están viendo en pantalla es el área número 1. Aún así, si el método de ordenación por inserción lo comparamos con la mayoría de los otros algoritmos para ordenación, podemos ver que no es uno de los algoritmos más eficientes que existe. Pero aún siendo así, el método de ordenación por inserción cuenta con varias ventajas, siendo algunas, la implementación es bastante simple, el código es bastante pequeño en cualquier lenguaje de programación, es bastante eficiente para listas o estructuras pequeñas, es online también, siendo que ordena justo como recibe, no ocupa realizar más comparaciones. Y sobre todo es muy raro que existan fallos de memoria o memory leaks, dado que el uso de su memoria es bastante poco y realmente no hay salidas erróneas o mistakes, o no debería de haberlo. Es muy fácil de identificarlo, ya que lo usamos en la vida libre, pero vamos a ver realmente cómo se utiliza, o al menos cómo una computadora lo identifica. Pues cómo funciona virtualmente este algoritmo. Este algoritmo funciona creando un método, o una subrutina donde toma el primer valor y lo compara con el siguiente. El método se va recorriendo y va comparando elemento con elemento. Desgraciadamente eso es a lo que la computadora le toma bastante tiempo, pues debe de procesar dato por dato en vez de agruparlos como varios métodos más actuales lo utilizan. Es un poco más sencillo si lo vemos de lo que es la manera lógica. Así que lógicamente tenemos un arreglo de n número de datos. Entonces tomamos el primer valor, que es el 6, y lo almacenamos. Entonces tomamos el segundo valor y mencionamos 5. ¿Es menor que 6? Sí, entonces 5 lo insertamos al principio. Tomamos el segundo valor, que es 3, y decimos 3 es menor que 6, sí. ¿Es menor que 5? Sí, entonces se mueve. Y dejamos esos tres valores y los bloqueamos. Tomamos el siguiente valor, que viene siendo 1, y comparamos. ¿Es menor que 6? Sí. ¿Es menor que 5? Sí. ¿Es menor que 3? Sí, y lo insertamos al principio y bloqueamos los cuatro valores. Tomamos el siguiente valor y comparamos. ¿Es menor que 6? No, se queda donde mismo. Tomamos el siguiente valor. ¿Es menor que 8? Sí. ¿Es menor que 6? No, entonces se queda insertado entre el 6 y el 8. Tomamos el valor número 2 y decimos, ¿es menor que 8? Sí. ¿Es menor que 7? Sí. ¿Es menor que 6? Sí. ¿Es menor que 5? Sí. ¿Es menor que 3? Sí. ¿Es menor que 1? No. Entonces se inserta ahí, se bloquean los 7 valores. Tomamos el último valor y comparamos. ¿Es menor que 8? Sí. ¿Es menor que 7? Sí. ¿Es menor que 6? Sí. ¿Es menor que 5? Sí. ¿Es menor que 3? No. Entonces se inserta y se bloquean. Ahí ya tenemos nuestro arreglo terminado. Como pudimos ver, realmente no es lo más apto, puesto a que compara valor tras valor, y esto lleva, aunque sean milisegundos o llámese segundos, toma bastante tiempo a comparado de otros algoritmos. Esto no es lo más óptimo para utilizar, a menos de que realmente no se tenga una prisa necesaria y el algoritmo, perdón, la lista a la que se esté comparando sea bastante corta, o cierto número de elementos realmente no sea tan grande. Pero no es lo más óptimo utilizar este método de ordenación. Y también se presentan, puede haber, aparte de esto, se debe de comparar si el algoritmo es estable o no es estable. No necesariamente el hecho que los haya ordenado significa que el algoritmo sea estable. Se debe de examinar si realmente la ordenación que se pidió fue estable, dada a la solución, que es lo que vamos a explicar a continuación. Para ver si el algoritmo realizó una solución que fue estable o confiable, podemos ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dan al principio cuatro valores, que es 7, 5, 2 y 5. Pero estos valores, la única variación que tiene son los colores. Pero si tomamos realmente la variación como debe de ser,
preguntamos 7, agarramos de base y la almacenamos y la bloqueamos. Tomamos el valor 5 y preguntamos, ¿7 es menor que 5? Sí, si el número 5 pasa a la izquierda del 7 y se bloquean los dos elementos. Entonces tomamos el siguiente valor, que es 2, y preguntamos, ¿2 es menor que 7? Sí. ¿2 es menor que 5? Sí. Entonces pasamos el 2 a lo que es la primera posición y bloqueamos los tres elementos. Entonces por lógica tenemos 2 rojo, 5 rojo y 7 rojo y 7 negro, perdón. Entonces tomamos el siguiente elemento, que es 5, y preguntamos, ¿7 es menor que 5? Sí. Movemos el 5 a la posición enseguida del 7 y la bloqueamos, y porque la comparación con el 5 que está a la izquierda sigue siendo la misma, entonces no se tiene que mover. El igual no influye, entonces en teoría debería de quedar así. ¿Qué pasa cuando un algoritmo no es estable? Cuando el algoritmo no es estable, supongamos que nos dan las mismas 4 cuartas de exactamente la misma manera. Por lógica, el primer 5 que fue comparado fue el rojo, el 5 número rojo. Entonces el 5 rojo, al momento de compararse el último valor, que fue el 5 negro, no debe de indicarse que el 5 es menor que el 5 a rojo, ya que son iguales. Esto crea que el 5 todavía tenga que moverse una posición más, siendo que es el mismo valor independientemente de la vez que se dio. Esto crea que el tiempo para realizar el algoritmo sea muchísimo más tardado. En tiempos de computadoras estamos hablando, claro, de aproximadamente milésimas de segundos, pero volvemos a lo mismo. Supuestamente este algoritmo solamente es aplicable para listas muy pequeñas, no necesariamente grandes. De hecho, no es lo correcto utilizarlo para listas grandes. Entonces podemos ver que al comparar el 5 con el 5, el último 5, que fue el 5 negro, volvió a compararse con el 5 rojo y todavía recorrió una posición más. Ahora supongamos que tenemos aproximadamente unos 10.000 o 15.000 números y existen varias repeticiones, entonces va a haber varios movimientos innecesarios que se van a hacer, lo cual va a generar tiempo y no necesariamente es lo correcto para este tipo de inserción, de método de inserción. Tomemos el siguiente ejemplo como un ejemplo final para que quede la comprensión lista de lo que es el método. Nos dan 5 valores que no están arreglados: 7, menos 5, 2, 16 y 4. Entonces el 7 es el valor que vamos a almacenar bloqueado, por así decirlo. Entonces vamos a preguntar, ¿5 menos 5 es menor que 7? Sí. Entonces vamos a mover el menos 5 al lado izquierdo del 7 y bloqueamos esos dos valores. Entonces, como el 5 ya no tiene una comparación extra, el menos 5, se quedan bloqueados los dos. Entonces continuamos con el valor que sigue. Lo tomamos y preguntamos, ¿2 es menor que 7? Sí. ¿2 es menor que menos 5? No. Entonces queda enseguida el 7 y a la derecha del menos 5. Entonces se bloquean los tres valores. Tomamos el valor 16 y preguntamos, ¿16 es menor que 7? No. Se queda donde mismo y se bloquean el último elemento, el número 16. Y tomamos el último elemento, el 4, y preguntamos, ¿4 es menor que 16? Sí, se mueve un lugar. ¿4 es menor que 7? Sí, se mueve un lugar. ¿4 es menor a 2? No. Se toma el 4, se mueve en esa posición entre el 2 y el 7, se bloquean los 5 elementos y el algoritmo queda completamente arreglado. De esta manera terminamos lo que es de resolver el algoritmo. Pues esto es todo y espero este tutorial les haya servido para cómo entender un poquito más lo que es el algoritmo de ordenación por inserción y cómo funcionan este tipo de algoritmos.